Colombia ganó. Donald Trump impuso aranceles contra Colombia, creyendo que asfixiaría su economía. Pero lo que provocó fue el efecto contrario. Activó una maquinaria de innovación que hoy amenaza con hacer millones, precisamente en el mercado que quiso cerrar. Y así el castigo económico terminó siendo un boomerang, y el golpe más duro lo encajó Estados Unidos. Porque fue Gustavo Petro quien respondió con firmeza, quien se negó a agachar la cabeza y apostó por la tecnología como salvavidas y como lanza. Y ahora son las compañías colombianas las que planean su expansión en Estados Unidos, mientras ese país, enredado en sus guerras comerciales y liderado por un proteccionista desfasado, observa con torpeza cómo se le escapa la ventaja. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este martes 13 de mayo. Estados Unidos versus los hutíes. La gran derrota de Trump. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Golpazo contra Estados Unidos. La arrogancia de Washington acaba de toparse con un muro inesperado. La resiliencia tecnológica y comercial de Colombia. Porque mientras Donald Trump desempolva su gastada estrategia proteccionista, disfrazada ahora de recuperación del poder económico nacional, al sur del continente se afila una herramienta que podría convertir ese castigo en una mina de oro. Pero Colombia ha respondido y lo ha hecho desplegando inteligencia, innovación y una capacidad de reinvención que ya empieza a incomodar a más de un burócrata en la oficina oval. Así, la medida de Trump parecía una jugada de presión, un intento burdo de someter a un país cuya balanza comercial apenas roza lo simbólico frente al monstruoso volumen estadounidense. Sin embargo, como suele pasar con el exmandatario, subestimó a su adversario. Pero el presidente Gustavo Petro reaccionó con firmeza y visión estratégica. Y en lugar de rendirse al chantaje arancelario, su gobierno impulsó medidas para potenciar la eficiencia empresarial, fomentar la innovación tecnológica y reorganizar las prioridades de exportación. Lejos de llorar la imposición de una tarifa, Colombia decidió aprovechar el momento como una oportunidad histórica para revisar su dependencia del mercado estadounidense y para catapultar sus productos hacia nuevos horizontes, mucho más diversificados, sólidos y sostenibles. Así, Trump quiso cerrar una puerta y Petro abrió 10 ventanas. Y lo que parecía una emboscada comercial terminó convirtiéndose en un llamado a la acción para el empresariado colombiano, que entendió que la salida no era rogar clemencia, sino reinventarse con inteligencia. En ese marco, la irrupción de herramientas basadas en inteligencia artificial como Payana no es una coincidencia, sino el reflejo de una estrategia bien orquestada. Se trata de una solución especializada en finanzas y contabilidad que promete automatizar procesos repetitivos, eliminar errores humanos y acelerar la toma de decisiones estratégica. Y esta herramienta no nace por capricho, ni como experimento académico. Surge como necesidad real en un entorno donde la presión internacional obliga a ser más precisos, más ágiles y menos vulnerables. Payana no es un lujo. Es la tabla de salvación para cientos de empresas colombianas que entienden que adaptarse a la nueva dinámica global no es opcional. Y mientras Trump se encierra en discursos nacionalistas, Colombia se sube al tren del futuro. Y este tipo de tecnología no solo resuelve problemas contables, sino que libera tiempo, reduce carga operativa y coloca a las empresas en condiciones de competir a escala internacional con costos más bajos y una estructura inteligente.
Cuando se habla de eficiencia, no es un eufemismo, es literal. Empresas que antes gastaban semanas cuadrando balances hoy lo hacen en minutos. Facturas que antes se perdían entre papeles y errores humanos, ahora se ejecutan con trazabilidad milimétrica. Y en lugar de contratar decenas de empleados para tareas repetitivas, las pymes ahora pueden concentrarse en crecer, en negociar, en exportar. Lo que Trump no calculó fue que su agresión arancelaria obligaría a Colombia a acelerar su modernización tecnológica. En otras palabras, el garrote que pretendía quebrar al exportador cafetero terminó convirtiéndose en catalizador del salto digital colombiano. Y hay algo más delicioso en este giro. Mientras Estados Unidos se queja del desorden comercial y se protege detrás de impuestos, Colombia está demostrando que no se necesita llorar para sobrevivir, sino pensar. Y mientras las oficinas comerciales estadounidenses reparten amenazas, las empresas colombianas se adaptan y ya trazan rutas para venderle a Asia, a Europa, a África. Y sí, también a Estados Unidos, con el mismo producto, pero con mayor valor agregado, menor costo operativo y una precisión logística nunca antes vista. Porque lo que no puede frenar un arancel es el talento ni la inteligencia. Y eso es precisamente lo que la administración de Petro ha entendido mejor que nadie. Que la fuerza de un país no está en sus tratados, sino en su capacidad de reinventarse ante la adversidad. Un país que automatiza, que digitaliza, que exporta tecnología, en lugar de solo materias primas, es un país que ya no depende del capricho de Washington. Lo más irónico es que mientras Trump se regodea con su medida de castigo comercial, más del 87% de los productos colombianos que se exportan a Estados Unidos apenas sufren un impacto marginal. Es decir, el castigo no castiga. El golpe no duele. Y para colmo, casi el 40% de esos productos podrían incluso beneficiarse del nuevo escenario. Al quedar en condiciones de competir mejor por nichos donde la calidad y la eficiencia son más valoradas que el precio. Es como si Trump hubiera intentado cerrar la puerta de su casa, pero hubiera dejado las ventanas abiertas y con luces encendidas. Y en esas ventanas, las empresas colombianas ya están trepándose sin pedir permiso. No necesitan el aplauso del imperio. Les basta con resultados. Y esos resultados llegarán porque el ecosistema digital y administrativo colombiano está cambiando a pasos acelerados. Colombia, además, no es un improvisado en esto. Es un país con historia en adaptarse. Ya lo hizo con las reformas fiscales de los 90, con los tratados bilaterales del 2000, con las restricciones financieras de la pandemia. Ahora lo hace con inteligencia artificial. Es parte de su ADN resistir y transformarse. Cada crisis ha sido una oportunidad y esta no es la excepción. De hecho, el gobierno de Petro ha facilitado líneas de crédito, programas de aceleración tecnológica, capacitación empresarial gratuita y alianzas con desarrolladores de software para que la transformación digital no sea solo un discurso de élite, sino una herramienta concreta al alcance de todos. Pequeños productores, contadores tradicionales, cooperativas de base, todos están siendo capacitados para entender y usar herramientas como Payana. Y lo mejor, lo están logrando. Resulta entonces no solo sarcástico, sino profundamente revelador que el supuesto castigo arancelario de Trump haya terminado activando una de las mejores revoluciones tecnológicas empresariales que haya vivido Colombia en las últimas décadas.
Porque si algo ha quedado claro es que el país no piensa quedarse esperando migajas de indulgencia comercial. No, Colombia está creando una nueva economía, más robusta, más digital, más autónoma. Y esa economía, paradójicamente, no solo seguirá vendiendo a Estados Unidos, sino que además lo hará desde una posición de mayor poder. Porque mientras el discurso de Trump se ancla en la nostalgia de una grandeza perdida, el proyecto colombiano apunta a la grandeza por construir. No hay comparación más humillante para Washington que ser superado por aquel a quien quiso humillar. Y aquí hay un punto clave. No es solo que Colombia se haya adaptado a la embestida, es que está a punto de hacer millones con ella. Sí, millones. Porque una vez que las empresas colombianas optimicen sus procesos, automaticen sus cadenas de valor y reduzcan sus márgenes de error, podrán competir no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ya no como exportadores de insumos, sino como proveedores de servicios de alta calidad. La administración Petro ha dejado claro que no se trata de sobrevivir a los aranceles, sino de utilizarlos como impulso para una transformación profunda. La frase no es simbólica. Colombia se prepara para hacer millones en tierras estadounidenses. No a pesar de Trump, sino gracias a él. Irónicamente, sus políticas están creando el monstruo competitivo que tanto temen. Todo esto mientras Estados Unidos empieza a mostrar síntomas de agotamiento económico. Las guerras comerciales, los recortes presupuestales, la incertidumbre fiscal y los desórdenes en su cadena de suministros interna han creado un entorno de inestabilidad que ya no puede disimularse con discursos de campaña. Y frente a eso, un país como Colombia, que antes era visto como subordinado, ahora aparece como el que tiene el timón tecnológico y comercial más firme. El que no improvisa, el que no se lanza al vacío, sino que calcula, automatiza, diversifica y exporta. Trump puede repetir sus viejas fórmulas cuantas veces quiera. Pero el mundo ha cambiado y Colombia también. En conclusión, lo que parecía un jaque se ha convertido en un mate inverso. Estados Unidos intentó presionar y Colombia respondió con inteligencia. Trump intentó castigar y Petro respondió con transformación. El resultado no es solo simbólico, es económico. Colombia hará millones en suelo estadounidense. No por sumisión, sino por estrategia. No por obediencia, sino por audacia. Y esa audacia tiene nombre, Gustavo Petro. Tiene motor, la inteligencia artificial, y tiene destino, una economía más libre, más moderna y más desafiante para quienes creyeron que el sur solo podía obedecer. Este martes, 13 de mayo, Estados Unidos quería defender a Israel. Sin embargo, los hutíes le dieron una dura lección. Ahora Washington se tiene que retirar. Una dura derrota que pone en cuestionamiento el poder de Estados Unidos. ¿Quieres saber cómo los hutíes hicieron huir a Trump? Entonces, acompáñanos a ver Estados Unidos versus los hutíes, la gran derrota de Trump. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa,
me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.